Hola, buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente a lo que es la Cátedra de Estadística. Para este día tenemos la temática aplicaciones de la distribución muestral de proporciones, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre esta importante distribución y a la vez, ¿verdad? Algunas aplicaciones donde es aplicable para la resolución de problemas, ¿verdad? Ya sea de un entorno, en este caso aplicable, ¿verdad? A cualquiera de las áreas, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones. Esta hay que recordar de que es una investigación de carácter cualitativo, ¿sí? O estamos hablando de investigación cualitativa, estamos dejando por fuera, ¿verdad? La parte cuantitativa, la numérica, ¿sí? De este tipo de investigaciones es la que a veces la mayoría se declina en el sentido de que por ahorro de recursos, ¿verdad? Como lo son disponibilidad de tiempo, económico, ¿sí? Entonces es una de las distribuciones más accesibles para obtener lo que sería alguna determinada investigación, ¿verdad? Una recopilación de datos, ¿sí? Entonces, vamos a definir nosotros primeramente, tenemos una breve descripción por ahí. Dice que P mayúscula es proporción poblacional de ocurrencia de algo. La P pequeña es la proporción muestral de ocurrencia de algo. Y en este caso tenemos un sigma P que se llama error estándar, en este caso, de la proporción. Bajo este contexto, vamos a tener en cuenta nosotros algo. La proporción poblacional de ocurrencia de algo, esa ya va a estar definida en cada uno de los enunciados, ¿sí? Es decir, si en un problema nos pide 5 literales, la proporción poblacional de ocurrencia de algo, esa ya está definida para todos los casos, esa va a ser el valor de P. Y la proporción muestral de ocurrencia de algo, esa va a estar variando, ¿sí? En base vayamos resolviendo los problemas nosotros, esta proporción va a ir, en este caso, ¿verdad? Cada vez variando. Cada literal que nos proporciona a nosotros va a ir cambiando, ¿sí? Esa va a cambiar. Esa tiene que estar, casi cada literal tiene que estarse cambiando. Ahora, el error estándar de la proporción también se mantiene fijo, solo hay que sacarlo por aparte, ¿sí? Digamos, la fórmula que tenemos abajo, ¿verdad? La distribución Z queda así, que sería estandarizando la proporción muestral, que es la P pequeña, menos la proporción poblacional sobre lo que es sigma. Como les menciono, esta parte de acá queda fija, ¿sí? Cada literal. Y esta de acá, la que va a estar variando va a ser esta de acá. Esta P de acá va a estar cambiando a cada rato porque cada literal que vayamos viendo lo va a ir definiendo de esa manera, ¿sí? Como es la proporción, en este caso la proporción muestral de ocurrencia de algo, ¿sí? Esos parámetros a veces suelen surgir por parte del investigador, ¿sí? Por decir, usted realiza algún trabajo, ¿verdad? De investigación, la población ya mantiene un parámetro establecido de cualquier cosa que quiera investigar usted, ¿sí? Ya tiene una idea la persona, ¿verdad? ¿Sí? La que es conocedora del medio. Pero viene usted y quiere realizar un aporte en el cual usted la información que lleva, ¿verdad? No se apega mucho tal vez, ¿verdad? Hay una como contradicción. La persona que vive ahí, por experiencia, dice que eso es. Usted también, que tal vez pueda ser nuevo, ¿verdad? O por la edad pueden decir, bueno, no tiene mucha experiencia, pero tiene su aporte, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay controversia y es donde uno ya tiene que ver en este caso, ¿verdad? Que va a estar variando lo que sería la opinión con respecto a la proporción muestral de ocurrencia de algo, ¿sí? Esto es para recapitular información. Este tipo de investigación, como le menciono, es de las más accesibles en el sentido de que cuando se realiza, no se requiere mucha complicación, mucho tiempo, por decirlo así. Es una investigación en la cual la mayoría siempre se declina por ella en el sentido, ¿verdad? De que nos favorece bastantes. No es como las investigaciones cuantitativas, numéricas, que es así, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algo, las proporciones lleva relación con la investigación cualitativa y cuando estemos hablando de investigaciones cuantitativas, estamos hablando de promedio, ¿sí? Que ya lleva emergido un promedio, ¿verdad? Y usted observa, hasta lo que hemos visto hasta el momento, requiere bastante aplicación, ¿verdad? Sí, pero no es que sea complicado, sino que requiere bastante aplicación, por decirlo así. Nosotros vamos a estar viendo los dos tipos de investigaciones paralelamente, ¿sí? Es decir, vamos a ver nosotros lo que es la investigación desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo. Las proporciones es cualitativo y las medias se llama cuantitativo, ¿sí? Pero básicamente la relación que lleva esto, ¿verdad? Para que se decline con algún tipo de investigación. Ahora,
Cuando se realizan las investigaciones, ustedes tienen que, con el docente, ¿verdad? A cargo de la siguiente cátedra, que sería en ese caso, ustedes tienen que establecer lineamientos, ¿sí? Hay que aclarar algo. La parte de, si estamos hablando nosotros de establecer intervalos de confianza con respecto a una investigación, eso ya es criterio, ¿sí? En este caso, por decirlo del investigador que es usted. El margen de error también que se establece también es criterio propio. Estos criterios se determinan, ¿verdad? Hay textos a veces que las otras asignaturas les van a designar en los cuales son los primordiales para esto, ¿sí? Textos en los cuales, ¿verdad? Nosotros nos van a decir, bueno, vas a aplicar este criterio, usted va a leer una serie de criterios y usted va a ver cuál es el más conveniente, ¿sí? Digamos, son criterios propios, no necesariamente a veces todo tiene que ser ya impuesto, no, hay cosas que usted las va a determinar en base a lo que conoce del medio, ¿sí? Y lo mejor, ¿verdad? Cuando realicemos un trabajo de investigación es realizarlo en la misma universidad, sobre todo en nuestra área, ¿sí? Para no complicarnos, ¿verdad? Ir a estar en otras áreas. ¿Qué tal queremos ir a poner, a ir a economía, por decir, y nuestro enfoque, ¿verdad? Es otra área, entonces nosotros enfoquémonos en nuestra área, mejor en realizar trabajo para, eso nos ahorra mucho tiempo y a la vez, ¿verdad? Somos conocedores un poco del medio y nosotros que tratamos la manera es de dar una idea, un aporte, ¿verdad? Para que se pueda fortalecer aún mucho más, ¿sí? Entonces, les mencionaba, tenemos ahí lo que es esta fórmula, que es la que vamos a estar trabajando nosotros, ¿sí? La fórmula es esta de acá. Y acá tenemos la descripción. La P, recuerde, esta de acá se mantiene fija en cada uno de los literales que vamos a resolver. Esta P, la proporción muestral, esta sí va a cambiar, ¿sí? Esta va a ser cambiante en cada momento. Y esto de acá se mantiene, solo que con la condición que hay que tener en cuenta para determinar este error estándar, va a depender de los datos que yo posea, ¿sí? Solo al inicio nada más, ¿sí? Digamos que en mi caso, si a mí me proporciona, ¿cómo determino este error? Dirá usted, bueno, este error lo determino bien fácil. Multiplico la proporción poblacional, que yo sé que tiene un valor de ocurrencia de algo, que podemos decir que si vale 0.70, ¿verdad? Entonces, aquí recuerde que hay P y Q. El P, en este caso, vale 0.70 y como entre P y Q complementan 1, nosotros decimos que si P vale 0.70, Q vale 0.30. Ahora, van a haber casos en los cuales, ¿verdad? Tal vez no nos van a definir el valor de P, pero si no definen el valor de P, nosotros por criterio propio y ya por parte de la experiencia, en este caso, ¿verdad? De los trabajos que nosotros hemos realizado, se recomienda trabajar con un 0.5, ¿sí? Si P vale 0.5, Q vale 0.5. Ya son lineamientos que están establecidos, ¿sí? Pero eso lo vamos a seguir fortaleciendo en la siguiente sesión cuando veamos los intervalos de confianza, ¿sí? Solo aclarar que si usted no conoce la proporción, en este caso, ¿verdad? La poblacional, en este caso se deduce que vale 0.5, ¿sí? Ya por deducción, es lo aconsejable que todos los investigadores, es eso, ¿verdad? ¿Por qué suele pasar esto? Porque a veces la persona que usted va a investigar no conoce ni del medio. Digamos, usted llega a un lugar que tal vez nunca han hecho algo. O personas a veces, ¿verdad? Que son demasiado humildes y tal vez ellas no tienen la idea, ¿verdad? De una investigación, por decirlo. Tal vez ni han realizado, ¿verdad? Como por ejemplo, son como proyectos, ¿sí? Digamos, usted realiza un proyecto de investigación. Esto lo pueden realizar, digamos, los alcaldes, ¿sí? Pero ustedes, mira, como si no llevan obras a algún lugar, por ejemplo, qué va a tener? ¿Y cuándo fue la última obra? Y tal vez la persona puede tener unos 90 años, pero si nunca han llevado una obra, no va a tener ni la más mini idea, solo le va a decir que no, ¿verdad? Entonces, es en este caso de tipos, cuando usted la proporción, el valor de P, si no lo está definido, usted le va a dar un valor de 0.5, ¿sí? Y el valor de Q 0.5. Hay que recordar que entre P y Q complementan 1, ¿sí? Si a mí me proporcionan el valor de P de un solo 0.80, entonces yo deduzco que Q es igual a 0.20. Porque recuerde que P es igual al éxito y Q igual al fracaso, ¿verdad? Yo le mencioné algo por allá, ¿verdad? Cuando vimos la distribución binomial, que era necesario que recortáramos esto, y lo íbamos a necesitar para acá. Ahora bien, bajo este enfoque, donde le aparecen los problemas, donde no le dan el valor de P a usted, básicamente son en los intervalos de confianza, ¿sí? Y tal vez cuando estemos determinando el tamaño de una muestra, ¿verdad? Que eso también es otro conflicto, pero eso lo vamos a aprender más adelante, ¿sí? Cuando estemos en alguna duda, ¿verdad? Nosotros digamos, bueno, ¿cómo determino un intervalo de confianza para este trabajo que estoy realizando? Por ahí le van a proporcionar a usted en la siguiente cátedra, en los cuales le van a decir cuáles son los criterios apropiados y es lo que usted va a determinar en base a lo que usted conoce. Si le dicen un margen de error, también de igual manera usted lo determina, pero es criterio propio suyo, si no es que se lo van a imponer, ¿sí? Ya el tamaño de la muestra, ¿verdad? Si hay incertidumbre, cómo calcularlo, pues ahí hay una fórmula, cómo se determina, ¿sí? Porque a veces suele pasar, ¿verdad? Que nosotros digamos, bueno, ¿y cuánto voy a investigar? Suele la
cuando tiene el trabajo ya encima, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántas personas es lo más recomendable? Le pregunta al docente, bueno, vos sos el investigador, le va a decir que estás realizando la investigación. Si hay incertidumbre con respecto a eso, vamos a determinar más adelante nosotros cómo sacar el tamaño de la muestra, ¿sí? Mediante las fórmulas, ¿sí? O sea que usted nada más solo se va a definir cuánto es el intervalo de confianza que usted tiene, cuánto es el margen de error que usted se estipula para esa investigación, y a partir de esos datos usted puede obtener un tamaño de la muestra, si es verdad, si es que nos surge problemática para dar una respuesta a ese tipo de problemas, ¿sí? Que eso va a ser más adelante, como le digo, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar con el primer problema y vamos a aclarar esta parte nada más. Cuando nosotros queremos sacar lo que es el error, ¿verdad? Este es error, ¿sí? Aquí le puse desviación, pero es error. Cuando yo quiero sacar el error estándar de la proporción, si yo nada más conozco lo que es la población, bueno, ustedes saben que P y Q ya está definido, ¿verdad? La media poblacional y este Q sería lo contrario, ¿sí? Entonces, si yo solo conozco la muestra, yo voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? Ahora, básicamente esta es la que va a aplicar, por decirle, ¿sí? Esta de acá nada más solo va a ser en casos excepcionales. ¿En qué sentido? Si a mí me proporcionan lo que es la población y la muestra a la vez, yo aplico esta fórmula, ¿sí? Recuerde que son casos excepcionales en los cuales, ¿verdad? Me van a proporcionar ahí y es necesario aplicar lo que sería esa fórmula, ¿sí? ¿Para qué? Esta la voy a aplicar en el sentido de que cuando me proporcionan una serie de datos a mí, yo no puedo dejar por fuera ningún dato, ¿sí? Pero esto, recuerde, no es que sea normalmente, es casual que aparezca, ¿sí? Lo más común es esto, ya vamos a hacer un problema en base a esto y voy a ver si hay uno en base a esto, ¿sí? Pero esto, recuerde que es raro que nos proporcionen a nosotros la población, ¿sí? Solo nos proporcionan muestra, ¿por qué? Porque estamos enfocados básicamente en la muestra. Lo que nos van a proporcionar es la proporción poblacional, es así, ¿verdad? Pero donde es el tamaño de la población, es un poco delicado, casi es raro, ¿verdad? Que nos proporcionen ese tipo, pero si nos proporcionan eso, y usted observa, mire, ¿qué es lo que agrega acá? Solo agrega la corrección finita, sería n menos la muestra, esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Pero se le agrega esta corrección finita, ¿sí? Siempre que me proporcione la población, si no me la proporciona, mi enfoque queda aquí. Bajo este contexto, veamos el primer problema. Ahora, va a estandarizar normal todo lo que ha aprendido. Ahorita nada más lo que vamos a ver son proporciones como probabilidades, ¿sí? Significa de que en este tipo de problemas que tenemos acá, nosotros vamos a estandarizar normal, vamos a sombrear la curva normal, los valores de Z los voy a ir a buscar normal allá, ¿sí? Todo normal acá. Lo único que cambia, como le digo, es que estamos trabajando con decimales. Ahora bien, dice acá que el registro académico de la UES tiene establecido que el 40% de los estudiantes lleva un CUM de 7 o más. Si se toma una muestra aleatoria, tengo una muestra por acá, y si usted observa, aquí tengo, dice, el registro académico de la universidad ha establecido que el 40%, este valor que está acá es la media poblacional. En este caso sería la proporción poblacional, si no es media, sí, es proporción poblacional esta de acá. Entonces significa que el 40%. Entonces ya a partir de ahí yo tengo una idea clara, ¿verdad? Con respecto a ello, ¿en qué sentido? Si yo sé que el valor de P grande vale 0.40, ¿cuánto debe valer el valor de Q? Entonces el valor de Q bajo este contexto vale 0.6, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta. Ahora, si me da dificultad cómo sacarlo, pues sencillamente lo que yo hago es restar, ¿verdad? A 1 menos P, ese sería el valor de Q. Para recordar un poco, ¿verdad? Lo que vimos los teoremas allá al inicio, ¿sí? Ahora, vamos a desglosar un poco más. Dice, si se toma una muestra aleatoria, en este caso de tamaño n igual a 100, y lo tengo, este sería el tamaño de la muestra. Alumnos del registro, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra la proporción de estudiantes que llevan un CUN de 7 o más sea? Ahora, este 7 acá nada más solo es un parámetro. Este no hay que utilizarlo, ¿sí? Solo es un parámetro el cual me está estableciendo a mí, ¿verdad? El CUN que lleva en ese caso, ¿sí? Mis enfoques son este 40% y este tamaño de muestra. Ahora, yo tengo el valor de P, tengo el valor de Q, porque lo voy a necesitar, y en el caso de la proporción muestral es esta de acá. En cada uno de los literales va a ir variando. En el primero vale 0.35, en el segundo 0.50, en el siguiente 0.32, en el siguiente 0.52, y tenemos que en el último vale estos dos valores de acá, ¿sí? Y yo voy a estandarizar normal, ¿sí? La única condición es que con proporciones, como estamos hablando de proporciones ahora, no de media, ¿sí? Entonces, bajo este enfoque vamos a resolver este problema y vamos a observar que es el mismo desarrollo de lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Vamos a compartir por acá lo que es el escritorio para poder resolver
este ejercicio, ¿sí? Vamos a ver por acá. Bien, vamos a hacer el primer literal. Si usted observa, ¿verdad? El primer literal que definimos por ahí nos dice a nosotros de que nos da un valor del 40%, ¿verdad? Que sería la proporción poblacional, ¿sí? Entonces, ya nos define que P es igual a 0.40, ¿sí? Que yo lo necesito en este caso, ya ver por qué. Ahora, recuerde que Q, ¿verdad? Nosotros tenemos que determinar Q. Si a mí me da dificultad cómo determinar Q es igual a 1 menos P, recuerda el teorema que vimos allá en la probabilidad, ¿verdad? 1 menos 0.40. ¿Y esto le queda cuánto? 0.60. Significa que el valor de Q es igual a 0.60. ¿Por qué? Porque entre P y Q complementan ¿cuánto? Complementan 1, ¿verdad? Yo lo voy a poner acá, ¿verdad? En solo, ¿por qué? Porque yo necesito espacio acá, ¿sí? 0.60. ¿Qué más necesitamos nosotros? Yo necesito lo que es un tamaño de la muestra, ¿verdad? Que ya me lo dan. Y el tamaño lo seleccionamos era de ¿cuánto? De 100. Ahora, bajo este contexto, yo conozco tres valores, ¿verdad? Con los cuales yo puedo determinar el error. El error, recuerde que la fórmula lo va a seguir utilizando en cada uno de los literales, ¿sí? Por ejemplo, el error proporcional es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De P por Q sobre N. Esos tres datos los poseo de ahí, sí, ¿verdad? Los poseo en este caso y es la que voy a aplicar. Significa de que nosotros tenemos que sustituir dentro de esta hora. ¿Por qué es necesario sacar el error antes? Porque recuerde que este error lo va a ir determinando. Algunos no lo aconsejan sacarlo antes, sino que lo va a ir sacando a la par en cada literal, pero a veces puede confundir. Si mejor saquémoslo antes y nos evitamos un problema, un lío en este caso. Yo lo voy a sacar por acá. Sigma de P es igual a lo que sería el valor de P, que vale 0.40 multiplicado por 0.60 y todo esto dividido entre 100. Ahora continuamos por acá con el desarrollo. Ahora, ya cuando yo tengo esta parte acá, que ya he sustituido los datos, podemos hacerlo de un solo, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque estar trabajando dentro de esa raíz, ¿verdad? A veces por paso a paso, la multiplicación primero, colocar esos valores, después dividir entre 100, puede generar confusión. Hagamos lo siguiente, multipliquemos 0.40, lo multiplico por 0.60 y me queda un total de 0.24. Divídalo entre 100 y le queda un total de 2.4 por 10 a la menos 3. Saquémosle la raíz de un solo y me queda un total de 0. Voy a escribir por acá. 0.048 98. Ahora, acá hay que hacer algo, miren. Vamos a trabajar, recuerden algo acá. Vamos a trabajar después de los ceros, ¿verdad? Con dos decimales significa que yo voy a trabajar hasta acá, ¿sí? Entonces, si voy a trabajar con dos decimales, yo voy a ver si puedo aproximar, ¿sí? Aquí tengo el 8, ¿verdad? Aquí tengo el 9. ¿Podrá aproximar este a este de acá? Sí, ¿verdad? Significa de que yo lo voy a aproximar a 0.049. Si lo aproxima solo con dos decimales nada más, ¿sí? Recuerde, pero después del 0, ¿sí? 0.049 sería para mí el valor que yo voy a tomar para el error, ¿sí? Entonces, ese es otro dato que yo conozco. ¿Por qué? Porque lo he determinado, ¿verdad? Lo voy a escribir por acá, que sería el error proporcional, que sería 0.049. ¿Por qué hemos sacado este? Porque la fórmula Z, para estandarizar una proporción, dice que es igual a la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre sigma P, que es el error, ¿sí? Aquí lo tenemos ya, mire, solo vamos a sustituirlo, ¿sí? Porque lo que hacen algunos, mire, llevan esta gran fórmula debajo de acá, van trabajando a la par y eso puede generar confusión. ¿Por qué? Mejor sacarlo acá, porque si yo lo tengo acá de un solo, yo sé que siempre va a ir en la parte de abajo, ¿sí? Y ya para evitar esa gran problemática de estar ahí, ¿verdad? Llevándolo, como aconsejan algunos así, llevarlo, es mejor sacarlo antes de un solo porque es el mismo que voy a necesitar, ¿sí? Ahora, bajo este enfoque, vamos a resolver el primer literal. ¿Qué nos dice? De más de 0.35, no, de 0.35 o menos, lo escribir acá. Literal A, de 0.35 o menos. Lo recomendable, recuerde acá, la curva, ¿verdad? Yo dibujo lo que es la curva por acá y la indicación me está diciendo de 0.35 o menos, ¿sí? Por lo tanto,
vamos a... ¿Quién va a ir acá en el centro? Dirá usted. Bueno, en el centro va a ir la proporción poblacional, ¿sí? ¿Y a cuánto equivale la proporción poblacional? La proporción poblacional es esta de acá. Esta de acá es la que usted va a colocar en el centro, ¿sí? Recuerda, hay que recordar algo. Nosotros colocamos en el centro, en la distribución muestral de media, lo que era la media poblacional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces significa que yo voy a colocar aquí la proporción poblacional, va a ser mi parámetro en el cual yo lo coloco en el centro, ¿sí? Esta sería la media. Recuerde que de acá para acá 0.5 y de acá para acá 0.5. Como la indicación me dice de 0.35 menos, digamos que yo colocara 0.35 a este lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está a la izquierda, ¿verdad? 0.35. Significa de que nosotros determinamos esta área de acá, ¿sí? Esta área de acá es la que yo necesito. Ahora, si observamos nosotros hay que recordar algo. No sobrepasa lo que es la media, ¿verdad? ¿Sí? ¿La media cuánto equivale? Toda esta parte de acá del centro, perdón, de esta curva equivale a 0.5. Como no sobrepasa ni la media, ni la contempla siquiera, significa que este valor cuando usted estandarice lo va a restar, ¿sí? O sea que digamos, yo voy a estandarizar Z y le voy a restar ese valor de 0.5. Por lo tanto, entonces vamos a estandarizar Z ¿con qué fórmula? Con esta fórmula que tengo acá. Y lo vamos a hacer acá. Z es igual a la media, perdón, en este caso, a la proporción muestral, en este caso, que sería 0.35, le restamos lo que es la proporción poblacional, que equivale a 0.40, ¿sí? Y esto lo dividimos entre el error. Pero el error, digamos otro que valía ¿cuánto? El error vale 0.049, ¿sí? Continuamos acá. En la parte de arriba me queda menos 0.05, ¿verdad? ¿Sí? Sobre 0.049. Cuando realizamos la respectiva división acá, menos entre más, me queda menos. Y 0.05 entre 0.049 me queda 1.02, ¿sí? Ahora, este valor tenemos que ir a ubicarlo, ¿verdad? ¿Dónde? Tenemos que ir a ubicarlo en la tabla, ¿sí? Lo vamos a ir a ubicar nuevamente en la tabla que se les compartió por ahí, 1.02, y ese valor equivale a 0.3461, ¿sí? Ese es el valor que yo he determinado en la tabla. Ahora bien, ¿será la respuesta a este? No, ¿verdad? Como recuerden, como yo necesito esta colita de acá, entonces lo que yo hago es a 0.5 vengo y le voy a restar 0.3461. Y este valor equivale a 0.1539, lo cual sería el valor que yo necesito acá, ¿sí? Esto es lo que tengo acá. Entonces, si observamos nosotros, esta sería la solución para nuestro problema, ¿sí? Hay que tener en cuenta eh, para este tipo de ejercicios, ¿sí? Sombrear bien y determinar, ¿verdad?, el comportamiento que tendría cada una de nuestras interrogantes, ¿sí? Ahora tenemos eso y tenemos el siguiente literal. Nos dice de 0.50 o menos. Voy a borrar por acá y vamos a dibujar, ¿verdad? En este caso lo que sería la curva, ¿verdad? Para el siguiente literal. Y voy a borrar el error, ¿sí? Porque ya sé cuánto vale, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá. Y dice de 0.50 o menos. Entonces tenemos por acá de 0.50 o menos. Acá tenemos lo que es el error, ¿verdad? Y la fórmula que vamos a aplicar es esta. Tenemos entonces que Z estandarizado, ¿verdad? Primeramente vamos a hacer la curva. Vamos a buscar cuál es la región que necesitamos, ¿sí? Bien, la proporción poblacional equivale a ¿cuánto? A 0.40, ¿verdad? ¿Sí? Y dice de 0.50 o menos, significa que el 0.50 lo ubicamos acá a la derecha. Y como la indicación dice, o menos, ¿verdad? Significa que el sombrero va a ser esta área de acá. Y a la vez abarcamos lo que es la media, ¿verdad? ¿Sí? Si abarcamos la media, significa que nosotros tenemos que sumar ¿cuánto?
0.5 porque estoy en esta área de acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta área de rechazo. Digamos, esta otra zona que vale 0.5, la cual está contemplada en el desarrollo de mi problema, ¿sí? Ahora, si ya tenemos esta idea, lo que hacemos ahora es estandarizar Z, que sería en cada literal, ¿verdad? La proporción muestral, que en este caso vale 0.50 menos lo que sería la poblacional, ¿verdad? Que equivale a 0.40. Todo esto entre lo que sería el error, ¿verdad? Que vale 0.049, ¿sí? Si tenemos esto, ahora hagámoslo acá. Sería 0.50 menos 0.40 y nos queda un total de 0.10, ¿sí? 0.10 sobre 0.049, ¿sí? Continuamos acá. Aquí positivo, ¿verdad? 0.10 entre 0.049 nos queda un total de 2.04, ¿sí? Ahí lo pueden ir verificando ustedes, ¿sí? 2.04. Ahora, este valor 2.04 tenemos que ir a determinarlo ¿dónde? A la tabla, ¿sí? 2.04 nos ubicamos en lo que es la tabla y nos queda un total de 0.4793. Que este sería, para nuestro caso, el valor determinado. Ahora bien, pero como yo sé, ¿verdad? Que acá esta área de acá la he contemplado, o sea que me he introducido a lo que sería una porción de la media para allá, ¿verdad? Cuando contemplamos la media nosotros, por lo tanto, por ley hay que sumar. Entonces significa de que en nuestro caso sería 0.5, yo le voy a sumar ese valor, ¿sí? Más 0.4793 y me queda un total de 0.9793. Y esta sería la solución para este caso, ¿sí? Si observamos, ¿verdad? Tiene mucha relación con respecto a lo que hemos estado trabajando, solo que acá lo que llevamos nosotros es la parte de proporción. O sea que estamos trabajando con decimales, ¿sí? Como que estuviera trabajando con probabilidades, ¿sí? Y lo que hemos estado haciendo últimamente es trabajar con la parte nosotros de media, ¿verdad? Con números grandes, ¿sí? Ahora cambia, estamos trabajando con números pequeños, ¿sí? Este trabajo se realiza mucho en la parte de investigaciones cualitativas, es más factible, ¿sí? Porque para recopilar información, digamos las pruebas pilotos, ¿sí? Es bien aplicable esto. Ya para la parte de media, ¿verdad? Tenemos lo que es la otra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso para el desarrollo de este tipo de trabajo, ¿sí? Bien, vamos nosotros a continuar con el siguiente. Ahora, esta es, ¿verdad? Con respecto a literal B. Vamos con el literal C. Ahora, el comportamiento que usted ve acá, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que son las grabaciones, por decirlo, es necesario, ¿verdad? Que visualicemos lo que es la parte de proporciones, ¿sí? Me interesa bastante en el sentido de que nosotros las proporciones necesitamos manipularlas bien, ¿verdad? Entonces en eso va una actividad esta semana, ¿sí? Para que podamos resolver ese tipo de ejercicio y no vaya quedando, ¿verdad? En el aire esa parte, ¿sí? Porque es muy importante a la hora de resolver. Ahora, recuerde que la actividad esta semana contempla eso, ¿por qué? Ya la otra semana sería la semana 19. La otra indicación es que se nos ha sugerido es que los contenidos de la semana, este, por decirlo así, la semana que perdimos, ¿verdad? En este caso solo fue una, ¿verdad? Nosotros parece. Porque la semana siguiente perdimos una clase nada más, ¿verdad? Pero le subimos ahí una grabación. Ahora, las otras clases que se tienen que reponer en ese sentido, sí, pero nos han indicado que solo sean grabaciones, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Una grabación, pero esa es la indicación que nos han sugerido para poder contemplar el fin de ciclo en su forma que estaba establecido, ¿sí? Para no alargar este proceso, porque se había estipulado, ¿verdad? Que añadiera otra semana más, pero esto, ¿verdad? En base ya está establecido algo, ¿verdad? El ciclo, y además de eso, que está establecido en el sentido de que se tiene que atender a nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces ya modificar eso sería mover todo para allá y tanto inconveniente se ha decidido que el ciclo finalice en su proceso normal, ¿sí? Por lo tanto, se les van a compartir algunas grabaciones ahí, ¿verdad? Yo les voy a hacer hincapié, les voy a señalar en la plataforma las cuales tienen que visualizar, ¿sí? Porque esa es la sugerencia que nos dieron, ¿sí? Que se le tiene que colgar lo que sería la grabación para
que ustedes la puedan visualizar y a la vez, ¿verdad? Se les va a dejar alguna pequeña actividad con respecto a eso sí, para lo que sería, ¿verdad? Porque semana 19, mire, solo queda una semana más, semana 20, que ya sabemos que es de parciales, y con eso culminamos el ciclo, ¿sí? Ya básicamente solo sería la otra semana de clase, ¿verdad? Y posteriormente la primera clase de la otra sesión, porque la siguiente sería el parcial, ¿sí? Entonces, solo aclarar a esa parte, ¿sí? Que se les van a compartir con esa idea, ¿sí? De ir ahora. Que me va a preguntar usted del laboratorio, bueno, por el momento no le tengo una idea clara, ¿sí? Por lo tanto, mejor enfoquémonos en la resolución de las tareas y si hay solo parcial, solo sería parcial, pero el laboratorio contemplaría las actividades en este caso. Ahora, la otra cuestión es que si alguien, ¿verdad? ¿Sí? De su grupo, usted ya no, digamos, tal vez no asiste ya, o si no le ayuda, por decir una cosa, es necesario que me lo reporten, ¿sí? En el caso de aquí, hay que tener ese cuidado porque pasó ese problema en matemáticas, sí, bueno, allá, es lo que dijeron algunos, pasó bien uno allá, ¿verdad? Bueno, casualidad, el grupo con el que había elegido son muy buenos ellos, estamos hablando de matemática 2, vienen y sale de que otro compañero que estaba con su grupo, ¿verdad? Y sí, ellos se esfuerzan bastante, pero hay un grupo siempre, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta eso, que hay grupos a veces que comprenden más rápido todo, ¿verdad? Sí, sobre todo matemáticas, que es bastante extenso, ¿sí? Entonces, empezaron las controversias, que cómo era que pasaba mejor un compañero que ni hacía nada, pero el problema es que no me habían informado los demás, ¿sí? Que este estudiante no me ayuda en nada. Bueno, y los otros, como no me lo reportaron, iba pasando súper bien. Y los demás, el enojo de ellos, pero como no reportó el equipo de ellos, entonces por ahora les aclaro eso. Si usted hay alguien ahí, es necesario que lo notifique y así, ¿verdad? ¿Sí? No es hacer un daño, ¿no? Lo que pasa es que por evitar esos problemas, sí que a veces el estudiante a veces ve el reflejo en otro, no, eso no. Recuerde que si usted no lo reporta, usted mismo le está dando todo el porcentaje, ¿verdad? Todo eso, usted lo está regalando, ¿sí? Pues hay que tener en cuenta eso, porque con eso salieron allá. Pero bueno, la estrategia fue la que, si no lo reportaron sus compañeros, es culpa de ellos, ¿sí? Por no reportarlo, ¿sí? Y a veces la queja de otro, mire que este no hace nada. ¿Y cómo es que va pasando mejor que nosotros que hacemos algo? Bueno, pero el problema es que no me lo reportaron a mí, el grupo de ellos, que eran los que rebuscaban un poco más en el grupo, entonces no me lo reportaron y las notas iban reflejadas, o sea que como en plataforma, ¿verdad? Usted me dice, este es mi grupo, cada semana yo sé que este es su grupo y la plataforma cuando yo califico una tarea, la nota le cae a todos, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Que lo reporten, porque eso es una de las sugerencias también que nos han dado, porque ha habido bastante inconformidad con respecto a unos casos, ¿verdad? Pero es porque suele pasar por eso, porque no hay comunicación, ¿sí? Entonces, les voy a resolver lo que es otro literal acá y tomar en cuenta esos puntos de vista que se le están dando desde acá, ¿sí? Para que evitar cualquier inconformidad más adelante, ¿sí? Sobre todo ya, ¿verdad? Que estamos por finalizar el ciclo ya. Ahora, vamos a resolver lo que sería el siguiente literal, en el cual, ¿verdad? Vamos a hacer el literal C. Y el literal C nos plantea a nosotros lo siguiente, de más de 0.32, ¿sí? Tenemos acá nosotros este criterio de más de 0.32, lo cual nos establece a nosotros lo que sería la curva, ¿verdad? Lo más esencial acá. Dibujamos lo que es la curva por acá y vamos a ubicar lo que sería el 0.40, que es la proporción poblacional, 0.40 por acá, y por acá sería el 0.32 a este lado de acá. Y tenemos nosotros acá de más de 0.32, me está indicando a mí que debo sombrear para arriba, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Sería por acá esta parte y esta parte de acá, ¿sí? Sombreamos todo esto. ¿Por qué? Porque la indicación me sugiere a mí de más de 0.32, lo cual significa que yo contemplo todo esto para arriba, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Vamos a estandarizar Z, que va a ser igual. Recuerde acá, esta parte de acá va a ir acá en primer lugar, ¿sí? Que sería la, la proporción acá, 0.32 menos 0.40 sobre 0.049, ¿sí? 0.049. Ahora, realicemos la respectiva operación en la parte de arriba. Nos queda un total de menos 0.08, ¿sí? Menos 0.08. Esto lo dividimos entre 0.049, ¿sí? Ahora, al realizar lo que sería esta operación acá, que sería más entre menos,
me queda menos y me queda 1.63 por acá. Continuamos ahora por acá y sería, al ubicar, ¿verdad? Esto en la tabla, que lo ubicamos sería 1.63 equivale a 0.4484. Y este sería el valor que yo he determinado para Z en este caso, ¿sí? Ahora bien, vamos a nosotros a ubicar lo que sería esta parte, ¿verdad? Como yo sé que ha contemplado la media, por lo tanto implica que debo sumar esta porción de acá. Significa que nosotros debemos sumar a 0.5, yo le voy a sumar esto de acá. Recuerde que no se le suma, ¿verdad? Cuando no contempla lo que es la media, sí hay que tener en cuenta ese criterio, ¿sí? Por lo tanto, por acá sería 0.5, yo le sumo lo que sería el valor sombreado, que sería 0.4484, y me queda un total de 0.9484 por acá, ¿sí? Y esta sería la solución para nuestro problema, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esta parte nosotros, ¿verdad? A la hora de sombrear lo que sería el área, no habría ninguna dificultad para resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Hay que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Para la resolución de este tipo de problemas. Ahora bien, vamos a resolver el siguiente literal, y el siguiente literal es el literal D, y nos dice de 0.52 o menos. Entonces vamos a escribir por acá, de 0.52 o menos. Ahora, vamos a borrar esta parte de acá y vamos nosotros a escribir, ¿verdad? Lo que sería eso. Ahora, ¿por qué la importancia de sacar el error? Mire, pues ya lo tenemos ahí automáticamente, ¿sí? Ya no habría, ¿verdad?, que estar dando vueltas en el sentido de determinar, ¿verdad?, esta parte de acá, ¿sí? Porque a veces algunos, como le digo yo, le recomiendan que vaya trabajando acá con esto ya. Si ya lo sabemos de un solo que lo podemos determinar acá, no es necesario estarlo llevando ahí, ¿sí? Ahora, literal D. Dice de 0.52 o menos. Sombreamos lo que sería esta curva y continuamos acá. Y por acá sería, vamos a ver, sería 0. La media, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la tenemos, 0.40. Y por acá tenemos lo que sería el valor, 0.52. Lo planteo por acá, 0.52. Y como dice, o menos, ¿verdad? Sombreamos lo que sería esta parte de acá. Sombreamos todo esto porque abarcamos lo que sería todo esto de acá, ¿sí? Sombreamos todo esto de acá y sería, contempla lo que sería esta parte de acá. Por lo tanto, 0.5, yo lo que voy a hacer que este 0.5 que está acá, yo lo voy a sumar, ¿verdad? Con lo que encuentre acá estandarizado, ¿sí? Entonces vamos a estandarizar Z y cuando yo lo encuentre, yo le voy a sumar este valor de 0.5. ¿Por qué? Porque está contemplando lo que es la media, ¿sí? En este caso no es media, sino que es la proporción poblacional, ¿sí? Hay que tener gran cuidado, si a veces confunde uno, ¿verdad? Pero es la parte de, estamos hablando de proporciones. Ahora bien, vamos a estandarizar Z. Si estandarizamos Z, va a ser igual. ¿A cuánto equivale? Recuerde que la proporción muestral es 0.52, que siempre es la que va a estar cambiando, menos la poblacional, que se mantiene fija por acá, que nunca va a cambiar, sobre lo que sería el error, que sería 0.049, ¿sí? Si realizamos lo que es la operación arriba, me quedaría 0.12 dividido 0.049, ¿sí? Cuando realizamos lo que es esta operación, me queda un total de 2.45, ¿sí? Ahora, cuando ubicamos esto en lo que sería la curva, ¿verdad? En la tabla, por decir así el valor, nos queda 0.4929, lo cual sería, vamos a hacerlo por acá, 0.49, 0.4929. Y esto sería para nosotros el valor que hemos determinado en la tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo a este valor de acá le voy a sumar este de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contemplada mi media, ¿sí? Y sería 0.5, yo le sumo 0.4929, y esto me queda un total de Eh, 0.9929. buenos días. Buenos días. Y no, ahí no se resta porque del 0.52 va hacia atrás.
o se tiene que No, sumar? es que tiene que sumar, ¿por qué? Porque contempla la media. Si vaya, si me dijera de 0.52 o más, ahí sí, porque yo no contemplo lo que sería acá, esta no es media, perdón, acá, se llama la proporción poblacional, ¿verdad? O sea que si usted no contempla lo que sería esta parte de acá, el centro, significa que usted le va a restar, ¿sí? En este caso, cuando yo lo contemplo, porque lo abarco acá, ¿verdad? Yo tendría que sumar, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? O sea que si el centro de acá yo lo abarco, significa que debemos sumar esta parte de acá, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, mire. Si me dijera de acá para arriba, yo no contemplo lo que es el centro. Por lo tanto, yo tendría que restar, solo necesitaría esta colita de acá. Como todo esto vale 0.5, yo le resto esta colita, ¿sí? Pero en este caso, como yo lo que estoy buscando es todo esto, porque me dice de 0.52 o menos, significa que usted sombrea todo hasta el fondo acá, ¿sí? Entonces, como ha abarcado esta parte que vale 0.5 de acá, todito lo abarcó, lo arrasó por decirlo, viene usted y le suma lo que sería 0.5, ¿sí? Entonces, es necesario esa parte, ¿sí? Recuerde, si aquí estamos hablando de proporciones, ¿verdad? Si la proporción poblacional queda contemplada, por decir sombreada, usted tiene que sumar, ¿sí? Si no queda sombreada, usted tiene que restarle, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Esto que no nos conjunta, esto de acá es muy confuso, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esta terminología es bastante confusa. ¿Por qué lo ideal acá? Lo ideal es dibujar la curva y sombrear. Ya con eso nosotros tenemos un panorama muy claro con respecto a la parte que nosotros necesitamos determinar acá, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo he determinado es esto. ¿Por qué? Porque me dice de 0.52 o menos. Tengo yo sombreo acá, que sería la proporción muestral, y sombreamos y abarca la proporción poblacional. Significa que todo esto de acá lo he sombreado y me paso arrasando la parte esta de acá. Por lo tanto, lo que yo hago acá es sumar ese valor, ¿sí? Si no lo abarcara, si yo me fuera de acá para arriba, por decirlo, de 0.52 o más, yo vendría y lo que haría es restarle. Como yo sé que vale 0.5 esta parte, ¿verdad? Me quedaría este pedacito en blanco. Yo le restaría 0.5 menos lo que yo encontré y esa sería la porción que corresponde para este caso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta bastante eso, porque si no, son a veces problemas, ¿verdad? Que sí nos pueden generar algún inconveniente, sobre todo en esto es bien delicado, ¿sí? Y es necesario, ¿verdad? Comprender esta parte de acá, ¿sí? Ahí en el material, ¿verdad? No les puse lo que es la gráfica, pero voy a ver si se la contemplo ahí, ¿verdad? Para que puedan tenerle, ahí nada más solo va la resolución, ¿sí? Bien, entonces esto es con respecto a esta parte. Ya nos falta un literal, ¿verdad? ¿Sí? Ya por el tiempo, ¿verdad? Aquí me está cortando. Reunamos